esta tarde y nos reencontramos nuevamente a través de este medio para compartir una expresión de su palabra, la palabra de nuestro Dios, deseando de que puedas estar bien junto a los tuyos y que Dios pueda bendecir tu vida en este día. Y quería compartir una expresión en el libro de Romanos, capítulo 12, versículo 1 y 2. Y dice así la expresión de la palabra de Dios. Así que, hermanos, os ruego que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Qué hermosa esta expresión, el apóstol Pablo aquí hablándole a los romanos y diciendo primeramente, rogando, dice, rogando que os presentéis, dice, en sacrificio. Dice, vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Qué bueno que nosotros podamos presentarnos así cada día para agradar a nuestro Señor, como dice aquí la Escritura, que es nuestro culto racional, es algo voluntario, es algo que nosotros debemos de hacer a diario. No porque alguien nos esté indicando, te presentaste delante de Dios, oraste hoy, le diste gracias al Señor por todas las cosas, sino porque es nuestra manera de vivir. Necesitamos tener una comunión íntima con nuestro Dios, necesitamos vivir una vida en santidad, necesitamos transitar este mundo tomados de la mano de nuestro Señor. Pero también cada día presentarnos delante de su presencia, entendiendo de que le debemos todo a Él, porque Él nos ha dado esa salvación tan grande, que le ha costado un precio tan caro, que fue la sangre de nuestro Señor Jesús vertida allí en la cruz del Calvario. Y cómo no agradecerle, cómo no darle las primicias de nuestras vidas al Señor, cómo no honrarle con nuestras vidas. Entonces, así arranca el apóstol Pablo este capítulo 12, pero continúa, que es en lo que me quiero detener, en el versículo 2, dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y luego dice, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y cuando dice, no os conforméis a este siglo, nos está hablando de que no nos debemos amoldar, que no nos tenemos que acostumbrar a lo que este mundo ofrece. Recordemos que somos hijos de Dios, recordemos que el Señor ha comenzado esa buena obra en nosotros. Un día abrimos nuestro corazón al Señor y Él comenzó a obrar en nosotros. Por lo tanto, nosotros no nos tenemos que conformar y acomodar a todo lo que este mundo hoy en día está ofreciendo. No estamos hablando en cuanto a las leyes, porque debemos de respetar las leyes, sino que estamos hablando en cuanto a lo que hoy en día se toma como natural. Se está llamando a lo malo bueno y estamos asimilando las cosas malas como buenas. Cristo viene pronto y tenemos que estar preparados, pero es una advertencia para nosotros. No nos tenemos que amoldar, no nos tenemos que hacer imitadores de lo que los otros están haciendo en este mundo. Somos hijos de Dios y tenemos que llevar la luz de Cristo a esas vidas que no le conocen. ¿Y cómo vamos a llevar la luz de Cristo si nosotros, como hijos de Dios, nos comportamos de igual manera y muchas veces peor? Porque muchos saben y reconocen, dice, pero este dice ser cristiano, este dice ser evangélico, mira lo que está haciendo. Que el Señor nos ayude a no comportarnos peor que el mundo, sino que podamos ser ejemplo como nuestro Señor lo fue, que podamos imitar a nuestro Señor. Que Dios nos ayude en estos tiempos difíciles y que realmente podamos ser luminares, que podamos llevar a otros la palabra de Dios y que con nuestras vidas, con nuestro testimonio, podamos también predicar, porque podemos predicar también con nuestra manera de ser. Porque van a ver que hay algo diferente en nosotros. No nos tenemos que parecer a ellos, sino que ellos se tienen que convertir a nosotros. Conviértanse ellos a ti, tú no te conviertas a ellos, dice la Escritura. Por lo tanto, en este tiempo, es un tiempo peligroso, es un tiempo difícil,
donde quizás pareciera que está llegando el enfriamiento, donde quizás los corazones que un día la llama del fuego del Espíritu Santo ardió, hoy en día pareciera que son cenizas. Pero que el Señor nos ayude, porque Él nos espera siempre con los brazos abiertos. Y aunque el pábilo humeare, cuando viene el Señor y sopla en nuestras vidas ese aliento de vida, es que esa llama comienza nuevamente a encenderse, comenzamos nuevamente a transitar este camino maravilloso. Muchas veces nos detenemos en el caminar por los problemas, por las dificultades, por el cansancio, cuántas cosas pueden atravesar nuestras vidas, pero el Señor nos ayuda a seguir adelante. Él viene y nos inyecta, por así decir, aliento de vida para poder seguir avanzando. Pero tenemos que buscar de Él, porque si nosotros no buscamos del Señor, hermanos, vamos a ir mal, nos van a ir mal las cosas, porque cada día vamos a tener menos ánimos, menos ganas de buscarle a Él, y necesitamos estar fortalecidos. Que Dios ayude mi vida y que pueda Dios ayudar tu vida en este tiempo. Y venía esta expresión, porque dice que no nos tenemos que conformar a este siglo, no nos tenemos que amoldar, como dice en otra traducción, dice, no imiten las conductas de las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Qué tremendo, no imiten, dice la versión NBI, no imiten las conductas, dice, ni las costumbres de este mundo. Si el Señor habló hace tanto tiempo, y la palabra es vida y es hoy, que el Señor nos ayude a no ser imitadores, que no imitemos lo que este mundo nos ofrece, sino que nos podamos mantener en esta senda maravillosa y poder transitar el camino de nuestro Señor firmes y fieles, firmes en la fe y fieles a nuestro Señor. Y luego dice, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Y en la versión Reina Valera dice, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¡Qué tremendo! Y yo me quiero detener ahí. Que pueda ser transformada nuestra manera de pensar. Muchas veces vemos las cosas de una manera humana, totalmente somos seres humanos, pero realmente que podamos mirar con ojos de fe. Y dice que tenemos que, dice, ser renovados, dice. Transforme en personas nuevas, dice, al cambiarles la manera de pensar. Dejemos que Dios transforme nuestras mentes, que Dios transforme nuestra manera de ser, nuestra manera de conducirnos, pero que podamos renovar, dice, nuestro entendimiento, que podamos transformar nuestra manera de pensar. Y en estos días venía esta expresión a mi corazón, estaba ordenando un macetero. No soy mucho de las plantas, pero tenía un macetero grande y estaba lleno, con todas estas lluvias y demás, estaba lleno de pastos o de otros yuyos, por así decir, que crecieron juntamente con unas flores que tenía. Y en un momento, cuando vi esto, fui y busqué todo lo que necesitaba y comencé a quitar primeramente esos pequeños como eran raíces que estaban enredando a la planta, que en ese momento pareciera que la estaba ahogando porque estaba totalmente enredado y por arriba quizás no se veía, pero sí cuando levantaba la planta se veía allí por debajo. Y había quizás unos pastos también con unas raíces quizás no muy profundas, pero sí gruesas y que también estaban estorbando. Por lo cual quité todo eso y también removí la tierra y más allá de que les echaba agua, también esto estaba creciendo juntamente con esta planta. Días después, hace unos días la volví a ver, o sea, hice una limpieza, corté también las partes secas y vi que dio esa plantita, dio una preciosa flor fucsia. Y cuando la vi estaba justo, abro la puerta y veo esa flor allí
me vino este pensamiento a mi corazón, que debemos de renovar justamente el espíritu, nuestro entendimiento. Muchas veces vienen cosas que quieren enmarañar nuestros pensamientos, como esos pequeños, eran como yuyos, por así decir, que estaban por debajo y gestaban como raíces y estaban ahogando a mi planta, a la plantita que daba la flor. Y no permitían que diese su fruto, que diese su flor. ¿Y cuántas veces me detuve en ese momento, en esta expresión? ¿Cuántas veces vienen situaciones que ahogan nuestros pensamientos y no nos damos cuenta? Seguimos regando, quizás vamos y oramos al Señor y como de manera rutinaria o hasta religiosa. Nos presentamos ante Dios, pero quizás como una costumbre muchas veces. Y decimos, Señor, te doy gracias, te pido que nos guardes, te pido que hagas esto, bendice a mis hermanos, o quizás como nos presentemos, pero hasta de manera quizás religiosa. Y sin embargo, hay cosas que vienen a nuestras vidas, situaciones, pensamientos, por eso qué importante venía esto a mi corazón, es que se ha renovado el espíritu de nuestra mente, porque vienen pensamientos que comienzan a enraizarse. Quizás no se ve en la superficie, pero sí se va entrometiendo en medio y va ahogando quizás lo que nosotros pensamos en Dios. Comienza a socavar, comienzan a enraizar esos pensamientos, vienen quizás en el diario vivir, cosas que se pegan, por eso dice la Escritura, no os amoldéis, no nos conformemos a este mundo. Hay cosas que quizás que vienen y se quieren instaurar en nuestras vidas y que sean tomadas como de manera natural, y Dios no quiere esto, sino que Dios quiere que nosotros vayamos a su presencia, no como religiosos, no como para elevar una oración o un rezo, como una repetición de vanas palabras, sino que realmente el Señor me ayude y te ayude a que podamos presentarnos como un sacrificio vivo, como dice acá, santo y agradable a Dios. Algo vivo es algo que tiene aliento, es algo que respira, y tú y yo somos seres vivos. Pero muchas veces nos presentamos como muertos en la presencia del Señor, y eso me habla de religiosidad también. Porque por costumbre quizás, y el Señor quiere que nosotros tengamos esa plenitud en Él, que podamos tener esa comunión, podamos disfrutar de su presencia, que podamos dejar que Él transforme nuestra manera de pensar. Por eso necesitamos que nuestro entendimiento sea renovado, que seamos transformados, que nuestra manera de pensar pueda ser conforme a la manera de pensar de Cristo. No que comiencen a venir cosas externas que comiencen a entrometerse en nuestra mente para luego enraizar en nuestros corazones, que no son de Dios, que no son de agrado a Dios. Entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿Cómo nos estamos comportando? ¿Estamos viviendo conforme a este siglo? ¿Estamos amoldándonos conforme a este mundo, por así decirlo, como dice la Escritura? ¿O le vamos a permitir al Señor que Él nos transforme, que Él transforme nuestra manera de pensar? Corremos ese peligro porque estamos en este mundo, y si nos descuidamos y no cuidamos esa relación íntima con el Señor, corremos riesgo de que esto nos suceda y que vengan situaciones que quieran enraizarse en nosotros y ahogar todo lo que es de Dios. Entonces podemos ir a la presencia de Dios, como yo le echaba agua a mi planta, porque nunca dejé de echarle agua, pero mientras le echaba agua, no solo que se mantenía quizás ahí ahogada la planta que daba propiamente la flor, sino que todo lo demás también estaba creciendo. Y muchas veces vamos a la presencia del Señor y no quitamos de nosotros, no arrancamos esas cosas que estorban y están ahogando nuestras vidas, sino que simplemente le decimos, Señor, bendíceme, ayúdame. Pero no arrancamos eso que nos molesta y eso que nos va a hacer daño y que nos va a terminar matando. Que el Señor nos ayude en este tiempo a darnos cuenta de esas pequeñas cosas que vamos permitiendo, que vamos siendo permisivos en nuestras vidas, en nuestros hijos. Es tremendo
los peligros, son tremendos, los peligros que nuestros hijos corren hoy en día. Y quizás, como es algo natural de este mundo, lo vamos permitiendo, pero un día vamos a dar cuenta delante del Señor. Pero también está en nuestras manos esa responsabilidad de criar a nuestros hijos en el camino del Señor, que Él nos ayude a enseñarles no a tenerle miedo a Dios, sino a amar a Dios, porque cuando amamos, también le tememos a Dios. Sabemos que si amo a alguien, no voy a hacerle daño. Si amo a alguien, no es que no le voy a tener miedo. No, si amo a alguien, voy a procurar cuidarle en ese amor. No voy a dañar ese amor. Que en este tiempo podamos aprender nosotros a amar a Dios y enseñarle a nuestros hijos a amar a Dios. No a tenerle miedo, sí a tenerle temor a Dios, porque Él está en todos lados. Pero ¿sabe qué? Muchas veces nosotros permitimos que se arraiguen cosas en nuestras vidas y no permitimos que Dios cambie nuestra manera de pensar. Por eso dice, no imiten las conductas. Me gustó mucho en la traducción, en la NBI, esta versión, cuando dice en el versículo 2, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dice que Dios los transforma en personas nuevas al cambiarle la manera de pensar. Dejemos que Dios nos cambie nuestra manera de pensar. Nuestra manera de pensar va a ser conforme a nuestra naturaleza, conforme a lo que sabemos, conforme a nuestra racionalidad. Pero si dejamos que Dios transforme nuestra manera de pensar, muchas veces aquellas cosas que nosotros pensamos que son malas o que las vemos como malas, resulta que están dentro de la voluntad de Dios y es algo que nos va a llevar hacia ese propósito que está para cada una de nuestras vidas. Y luego dice, entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Si nosotros no permitimos a Dios que obre en nuestras vidas, que Él transforme nuestra manera de pensar, entonces nunca vamos a conocer, como dice acá, solo entonces. Y ese entonces viene después de que Dios haya transformado nuestra mente, que haya renovado nuestro entendimiento, que nosotros le permitamos al Señor obrar en nosotros, es que vamos a poder entender la voluntad de Dios para nuestras vidas. Pero no solamente para decir, bueno, Señor, yo quiero saber qué es lo que tú quieres que yo haga, sino que para tener definido mi meta o mi propósito. Miren lo que dice el salmista en el Salmo 143:10. Le dice David, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a la tierra de rectitud. Entonces el salmista le dice, enséñame. No le dice, Señor, revélame cuál es tu voluntad para mi vida. En la palabra de Dios está revelada la voluntad de Dios para cada uno de sus hijos. Muchas veces en situaciones particulares, quizás, no sé, Señor, este trabajo es tuyo, a ti te agrada, a ti no te agrada. Señor, en una toma de decisión, Señor, no sé, los jóvenes en cuanto a la elección de quizás su carrera para estudiar, o en cuántas cosas cotidianas quizás no están escritas, pero sí sabemos que esta es la guía para nuestras vidas. En la palabra de Dios tenemos todo, y el Espíritu Santo habla en nuestras vidas y nos guía aún en las tomas de decisiones. Sabemos lo que a Dios no le agrada y que nos aparta de Él, y eso es lo que nosotros no debemos hacer. Pero el salmista no le dice, revélame, no le dice, Señor, hazme entender, no le dice, Señor, hazme conocer, Señor, no le dice, ayúdame a encontrar tu voluntad, sino que el salmista le dice, enséñame a hacer tu voluntad. Qué tremendo esto, ¿no? Porque lo que me está hablando cuando dice así, David, enséñame a hacer tu voluntad, es transitar en obediencia a Dios. Me habla de obediencia. Entonces, si nuestra manera de pensar no es transformada y nuestra mente no es cambiada a la mente de Cristo, hermanos, nunca vamos a poder hacer la voluntad de Dios. Porque siempre vamos a encontrar esa confrontación. Se va a chocar nuestra voluntad con la voluntad de Dios. Y el salmista fue claro, le dice, enséñame a hacer tu voluntad. Por lo tanto, en esta tarde, quiero dejarte esto.
Primeramente, que no nos amoldemos y no nos conformemos a lo que este mundo está ofreciendo, porque hay algo más excelente que el Señor nos ofrece, y es esa vida eterna, juntamente con Él vivir un día. Por otro lado, necesitamos renovar y permitir que el Señor transforme nuestra manera de pensar. Si Dios no transforma tu manera de pensar y no transforma mi manera de pensar, hermanos, entonces nunca vamos a poder hacer la voluntad de Dios. Porque acá dice, para esto, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Para que nosotros podamos probar de esa voluntad de Dios, que podamos gustar de esa voluntad de Dios. Y dice, entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Pero me quedo con esto, necesitamos ser transformados, nuestro pensamiento tiene que ser transformado, tenemos que arrancar aquello que nos sirve, aquello que se está arraigando en nosotros, aquellas cosas del mundo que nos separan de Dios. Hermano, todo lo que sea del mundo que se arraiga en tu vida, te va a separar de Dios. Porque cuando eso toma raíz en nuestros corazones, comienzan nuestros pensamientos en nuestra mente, pero cuando ya se arraiga en nuestros corazones, aún el corazón se rebela contra Dios y le damos la espalda a Dios. Hermanos, no lleguemos a esto, sino que hagamos, como hice yo con ese, no es pequeño, sino es un macetero grande en mi balcón, limpiemos todas esas cosas y esas adherencias que quieran ahogar tu vida espiritual. Y luego vamos, solo entonces vamos a poder comprobar y gustar de la voluntad de Dios para nuestras vidas. Vamos a poder quizás muchas veces no entender, en otras veces sí entenderlas. Vamos a decirle, Señor, gracias, porque sé que esto me guía en tus caminos. Pero hagamos como dijo el salmista también, enséñame a hacer tu voluntad. Hermanos, amigo, que podamos hacer la voluntad de Dios en nuestras vidas, porque eso nos va a llevar a un buen final. Nos va a llevar a la misma presencia del Señor el día que partamos de esta tierra. Y dice que necesitamos, en cuanto a esto, lo que yo entendía es, necesitamos transitar en esa obediencia. Muchas veces no le vamos a quizás necesitar al Señor o preguntarle al Señor, Señor, ¿por qué es esto? ¿Para qué aquello? Yo quiero entender por qué me llevas por este camino, yo quiero conocer qué es lo que va a suceder más adelante. Hermanos, si nuestra confianza está en el Señor, es plena, vamos a estar seguros que tomados de su mano podemos avanzar. Así que te animo a que puedas continuar, a pesar de que no veas, es así nuestro camino, es por fe, no lo vemos. Pero sabemos que si confiamos en el Señor, Él nos va a llevar a un lugar y a puerto seguro. Por lo tanto, si nuestra confianza descansa en Él, oremos como el salmista y digámosle, Señor, enséñame a hacer tu voluntad. No le preguntes, Señor, ¿para qué tengo que hacer esto? Señor, ¿por qué lo otro? Hay tanta gente que conoce al Señor y aún pone como excusa, estoy enojado o enojada con el Señor por tal motivo. Pero muchas veces no queremos entender nosotros, o queremos entender la voluntad de Dios, pero queremos que sea como nosotros queremos, y el Señor sabe qué es lo mejor para cada uno de nosotros. ¿Cómo cuestionarle a nuestro Dios? Simplemente que podamos pedirle, Señor, enséñame a hacer tu voluntad. Pero para ello, recuerde, para poder florecer necesitamos renovarnos. Y eso me había quedado ese pensamiento cuando vi mi flor grande, hermosa, esa flor fucsia. Una sola flor dio en ese momento, luego de ser limpiada. Necesitamos renovarnos. En todo el verano no dio una flor y esa es una planta que florece en verano. Pero cuando fue limpiada de todo aquello que lo ahogaba, a esa plantita floreció y me regaló una flor preciosa. Y con eso tan sencillo el Señor habló a mi corazón. Renovemos el espíritu de nuestra mente, sometámonos al Señor y pidámosle que nos enseñe a hacer su voluntad. Que Dios te bendiga. Recuerda que nos encontramos los días martes y jueves 19 a 15 horas y los días domingos a las 11 de la mañana. Que Dios bendiga tu vida. Amigo, amiga, si has escuchado el mensaje de hoy, quiero decirte y quiero animarte de que quizás tú no tienes a Jesucristo en tu corazón, pero quiero decirte que hay una oportunidad. Hoy es una oportunidad y seguramente Dios ha hablado a tu corazón. Así que yo te animo en este momento, hoy, no mañana,
no hay que esperar. Entonces te animo hoy que tú puedas venir a los pies de Cristo. Quiero decirte que tú puedes llegar a la presencia de Dios, pedirle perdón al Señor con una sencilla y humilde oración delante de la presencia de Dios. Yo voy a orar por ti, amigo, amiga, donde tú estés, y voy a orar por ti para que Cristo entre en tu corazón. Tú tienes que abrirle el corazón, tú tienes que decirle, Señor, entra en mi corazón. Y entonces el Señor, cuando tú le permitas entrar en tu corazón, va a limpiarte, va a borrar tus pecados y te hará una nueva criatura y un hijo de Dios. Así que quiero que ores conmigo una sencilla oración. Señor Jesús, te doy gracias. Repite conmigo esta oración. Señor Jesús, te doy gracias. He escuchado tu palabra, Señor, y entiendo y comprendo de que yo necesito de Cristo. Por lo tanto, hoy, en este mismo momento, Señor, abro mi corazón para que tú entres y que tú me perdones todos mis pecados. Me arrepiento de todos mis pecados. Perdóname, Señor, y tú me laves y me limpies con esa sangre preciosa. Dios mío, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, te doy gracias porque has hecho de que yo hoy pueda ser un hijo tuyo. Gracias, Señor, te doy en el nombre de Jesús. Muy bien, esta oración la hiciste tú. En este momento yo voy a orar por ti. Señor Jesús, mira a ese hombre, mira a esa mujer que en este día tú has obrado en ellos, en el corazón de ellos, han sido abiertos, Señor, y el poder de tu Espíritu Santo ha obrado en él, Señor amado, para que en él o en ella, Señor, para que a partir de hoy pueda caminar tomado de tu mano, como hijo e hija tuya. En el nombre de Jesús, recíbelo, anótalo en el libro de la vida, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.